y después liberen nada más los micrófonos que vayan. Sí, entonces, buenas tardes, ¿no? Qué lindo compartir otra vez esta alegría de volvernos a ver. Y no importa, hijo. Pido por favor que darle la bienvenida en nombre del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina. Y ahora nos disponemos a iniciar el ciclo de animación bíblica del año de San José. Para eso los voy a dejar con la doctora María Verónica Talamé y con el magíster Gerardo García Helder, quienes son los que nos animarán hoy. Así que en sus manos. Gerardo, vos entonces empezás y... Bueno, hemos preparado este ciclo para animar bíblicamente, ¿no? Y ya íbamos entendiendo un poquito qué significa animar bíblicamente. El año de San José ha sido convocado por el Papa, es una invitación a toda la Iglesia y nosotros, como Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica, vamos a ofrecer un servicio de animación bíblica, es decir, dar sustento desde el estudio y la meditación de las Sagradas Escrituras a este año de San José. Me imagino que todos ustedes han recibido ya el programa, ahora María Verónica lo va a explicar un poquito. Este primer encuentro es un encuentro introductorio, por tanto, lo que pretendemos es eso, justamente, entrar en sintonía con esta animación bíblica. Va a comenzar Verónica Talamé, me imagino que la mayoría de ustedes ya la conocen. Ella es miembro del Departamento Nacional, es nuestra tesorera, es la articuladora de la región NOA, doctora en Teología Bíblica por el Instituto Bíblico de Roma, delegada episcopal de animación bíblica de la Arquidiócesis de Salta, presidenta de la Asociación de Biblistas Argentinos. Bueno, ven cómo todos vamos coleccionando títulos que en realidad son servicios, ¿no? Servicios eclesiales que tratamos de brindar desde nuestra fragilidad. Hemos recibido la gracia de formarnos, por eso nos sentimos obligados a compartir eso que hemos recibido. Comienza entonces Verónica con esta presentación y después yo voy a tener también un momentito para compartir con ustedes. Verónica, escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Ger. Buenas tardes a todos. Un gustazo realmente. Vero, se te escucha un poquito bajo. Hola, ¿me escuchan ahí? Está muy bajo. Comienza entonces Verónica con esta presentación y después... Bueno, vamos a comenzar rezando la oración que el Papa Francisco puso al final de su carta apostólica, Patris Corde, con corazón de Padre. Así que los invito a ponernos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Como todos saben, al cumplirse los 150 años desde que San José fuera declarado patrono de la Iglesia Universal, el 8 de diciembre de 1870 por Pío IX, le otorga este título y entonces Francisco reivindica su figura
través de la carta apostólica Patris Corde, como todos saben, con corazón de padre. Y declara, como se ha hecho el 2021, el año de San José. Y lo hace con estas palabras: un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia, en la acogida, un padre de valentía creativa, un trabajador siempre en la sombra. Así con estos títulos, Francisco describe de una manera tierna, ¿no?, cercana, conmovedora a San José. Así que los invito a que mientras vamos avanzando en nuestro uso, también vayan acompañando con la lectura de la Patris Corde, que es muy hermosa. Les presento así simplemente con los títulos lo que el departamento va a ofrecer en estos encuentros, en estos ciclos de conferencias, de encuentros. El viernes que viene, la carta apostólica Patris Corde, después el tema de los sueños de José, el tema de la justicia, el silencio de José, José exiliado, educador en la fe de Jesús, la devoción y espiritualidad de San José, y la otra figura de José obrero. Entonces, todos estos van a ser nuestros encuentros, como todos saben, a partir del programa que ya deben tener. Entonces, si alguien me puede confirmar si estamos bien con el volumen, si se escucha, ¿avanzamos? Ahora sí, Vero, perfecto. Mejoró. Perfecto, bueno, entonces, José, un ejemplo para todos, ¿no? Esto va a ser una introducción que vamos a tratar varios puntitos, pero quisiera empezar con esto. José, ejemplo de sumisión, de trabajo, de silencio, además de un padre responsable, un esposo que se hace cargo de sus compromisos, un varón justo que actuó y que escuchó siempre la voluntad del Padre, como lo vamos a profundizar más adelante. Él, un hombre de fe, que asume con total libertad y que hace propio con total dedicación y coraje ese proyecto que propone el Padre como proyecto de vida. Y un dato, ¿no?, que por ahí no es muy profundizado, porque más bien San José es abordado desde el punto de vista de la piedad, desde el culto, y no tanto se lo ve como un hombre creyente, pero quisiera que también reconozcamos en San José esta dimensión de fe que él tenía, ¿no?, que lo hacía siempre aceptar la voluntad de Dios, aunque no siempre la entendiera y no siempre estuviera clara, ¿no? Semejante adhesión a la voluntad del Padre no se improvisa. Así que José como María eran hombres y mujeres de fe. Qué lindo, ¿no? En este sentido, San José me parece que habría que considerarlo no una persona inabarcable, inalcanzable, sino un paradigma de esta capacidad que tiene el ser humano para abrirse a la palabra de Dios, para aceptarla, y como María nos demuestran la capacidad que tenemos todos de transmitir la fe, la esperanza, el amor, cuando nos asociamos libre y conscientemente a la obra de salvación de Dios. Así que todo esto y mucho más, por supuesto, es San José, del que quisiéramos acercarnos en estos 9 encuentros lo más que podamos. Como todos sabemos, San José no nos dejó ninguna palabra escrita, pero nos regaló su silencio como ejemplo de hombre justo, trabajador, esposo, padre, educador, creyente, y todas estas virtudes que de San José podemos probar. Nos regaló esta capacidad, ¿no? de hacer silencio. Y entonces para mí esto no es fortuito de que José no haya dejado ninguna palabra en el texto bíblico, y sin embargo me significa más bien un desafío. ¿Por qué? Porque aún sin que él haya escrito, de él sí escribieron,
nos invita a seguir meditando en el corazón, a seguir profundizando todas estas riquezas que están presentes en el texto, no de boca de él, sino de los evangelistas, ¿no? Entonces, no se va a tratar más bien de inventar cosas nuevas, sino que veamos de desentrañar todas estas virtualidades, entre comillas, josefinas, que se fueron sembrando sobre todo por Lucas y Mateo en los relatos de la infancia. Así que eso vamos a tratar en este ciclo de encuentros, de ir profundizando, meditando con el corazón lo que de él se ha dicho en los evangelios de la infancia sobre todo. Los pasajes entonces de San José, que a veces creemos que son pocos, es verdad que no están súper presentes textos josefinos en el Evangelio, pero tenemos, miren, ahí en pantalla, más de 16 oportunidades o textos en donde se hace referencia a nuestro querido José. Así que por eso, por ejemplo, en la genealogía de Jesús, en la Anunciación a María, en la Anunciación propia a San José, que es uno de los textos clave, ¿no?, de nuestro querido santo, en el nacimiento de Jesús, en la visita a los pastores, en el momento de circuncidar al niño, de imponerle el nombre, en la presentación al templo, en la huida y en el retorno de Egipto, en la instancia de la familia que se asienta en Nazaret, y después pasan esos 12 años que todos sabemos, Jesús se pierde, ¿no?, en esa procesión, y María y José, angustiados, dice el texto, lo buscaban y lo encontraron. Bueno, hasta que de José se va a decir que era el padre de Jesús y su oficio de carpintero. Este es un poco el panorama así amplísimo de solo los textos en donde aparece el santo. Ahora, como decíamos, los textos que reúnen a San José aparecen la mayoría en los textos de los relatos de la infancia. Vamos a primero ver así a grandes rasgos, ¿no?, y en pocas palabras, pero para dar un pantallazo general, estos relatos de la infancia que sabemos funcionan como introducción a los evangelios, pero fueron elaborados tardíamente, fueron el fruto, ¿no?, de la concentración cristológica final de los evangelios de Mateo y de Lucas. Así que, por más que están al principio, sabemos que no son ingenuos y no son inocentes en todas sus afirmaciones y sobre todo en todo lo que se dice desde la cristología post-pascual de Jesús. Así que bueno, la Iglesia de los tiempos hizo un gran esfuerzo por trazar en los evangelios de la infancia las memorias de los familiares, de los clanes, el clan de María, el clan de José, y retratar a Jesús desde la perspectiva del Cristo pascual. Y eso no hay que olvidárselo nunca, porque condensan todo un itinerario cristológico, ¿no? Ahora, nunca será suficiente lo que podemos decir sobre el punto de vista de estos relatos de la infancia, que es la resurrección del crucificado. La resurrección fue el acontecimiento fundador, ¿no?, que abrió el horizonte de los evangelistas, incluso de los discípulos, de los apóstoles. Si Cristo no hubiera resucitado, no solo nosotros no estaríamos acá, sino que no se hubieran escrito, creo, los evangelios, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento de la vida de Jesús Dios lo constituyó en Mesías y en Hijo de Dios? Y entonces cada uno de los evangelistas va a responder de alguna manera a esta pregunta. Y Marcos va a decir que escribe su evangelio alrededor del año 67, 69, por ahí, va a decir que Jesús fue el Mesías a partir del bautismo. Y entonces
Entonces, allí Marcos comienza el relato de su evangelio y omite toda, digamos, mención de la infancia de Jesús. Jesús es el Mesías esperado desde el nacimiento y la imposición del nombre por parte de José. Y por eso Mateo va a ser de los evangelios que más nos van a interesar en este recorrido josefino, ¿no? Y él va a proponer una genealogía desde Abraham y termina con José, el hijo de María, de quien nace Jesús, ¿no? El esposo de María, perdón. Después tenemos Lucas. Lucas escribe el Evangelio más o menos en la misma época, más o menos de Mateo, y da un paso más adelante y responde que desde la concepción virginal Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, pero no solamente para la historia de Israel como le interesaba a Mateo, sino también y sobre todo para la paganidad. Y entonces abre para toda la humanidad la perspectiva y lleva su genealogía desde Adán hasta Dios, ¿no? Porque ahí vemos en Lucas 3, 23 a 38, toda esta genealogía que llega hasta Dios. Y qué interesante que así vamos como evolucionando, ¿no? Y entonces nos encontramos con Juan, que redacta al final, en el primer siglo, ¿no? Más o menos en el año 100, y hereda toda esta compleja reflexión sobre Jesús y responde que Jesús era Dios desde siempre, desde toda la eternidad, y era el verbo que, como sabemos, habita entre nosotros, que toma carne, bueno, como dice Juan 1:14. Y entonces Jesús, Mesías, Hijo de Dios, no concierne solo a los hijos de Abraham, a Israel, como va a decir Mateo, sino también a los hijos de Adán, a la humanidad, como va a decir Lucas, y finalmente al cosmos, porque nada fue creado sin él, como va a decir Juan, y entonces vemos esta gran evolución y esta dinámica, ¿no? De cómo a Jesús lo fueron interpretando y lo fueron presentando los evangelistas. Hay datos básicos comunes, obviamente, a las dos relatos de la infancia, de Mateo y de Lucas: la concepción virginal de Jesús, el nacimiento en Belén, la inserción en la línea davídica por medio de José, y que se establecen en Nazaret. Eso es importante, ¿no? Porque así uno va más o menos viendo que hay cosas comunes, pero también hay distintas maneras de argumentar. Y entonces la intención de Mateo y de Lucas responde bien a la pregunta de cómo Jesús se hizo o se transformó o se convirtió en Mesías. Lo hacen de perspectivas diferentes, ¿no? Y entonces, ¿cómo pasar, dice Mateo, a los judíos esta verdad cristológica? Y en cambio Lucas va a preguntarse cómo pasar esto a los paganos, a partir obviamente de los datos que disponía, ¿no? Y entonces, bueno, la manera de organizar los hechos era diferente. Así, por ejemplo, el Mesías debía ser del linaje de David. Y entonces, ¿cómo probar esto? Bueno, Lucas lo dice de una manera y Mateo de otra. El Mesías debía nacer en Belén. Cada uno lo argumenta, como lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, de manera diferente. Lo que sí es importante que sea según las Escrituras. Y esto, que vamos a verlo al final, como nos va a compartir Gerardo, esta referencia a las Escrituras es un dato fundamental. No era una creación podríamos decir, ¿no?, del Nuevo Testamento, sino que tiene todo un bagaje y una historia que no hay que olvidarse nunca. Muy bien, entonces vamos a ver así a grandes rasgos algunas pinceladas de la perspectiva teológica de Mateo, después de la de Lucas, y después vamos a ir viendo algunas conclusiones. Entonces, la perspectiva
teológica de Mateo, sabemos que él organiza los relatos de la infancia a partir de José, y por eso él es el gran protagonista de la perspectiva de Mateo. ¿Qué le interesa a Mateo? Fundamentalmente probar a sus coterráneos judíos que Jesús era el hijo de David, que Jesús era el Mesías esperado, que Jesús era el nuevo y definitivo Moisés. Y esto, digamos así, que lo prueba en virtud de la figura de José. Ahora, como él escribe para judíos y estaba destinado a los judíos, era necesario que argumentara con las escrituras y sobre todo de las escrituras con los profetas. Así que bueno, hay toda una fundamentación bíblica del Antiguo Testamento en este grupo, sobre todo de profético. Ya lo vamos a ir profundizando, ¿no? Pero estamos dando líneas generales. Y entonces, como varón, él era un varón justo, en la línea del Antiguo Testamento, de los Salmos, va a decir Mateo. Él va a anunciar el anuncio, ¿no? del nacimiento de Jesús, le va a venir a José y no a María, como lo va a hacer Lucas. Y bueno, y así vamos a ir viendo algunas correspondencias al final de Mateo y su fundamentación bíblica, ¿no? Evidentemente que no solo Mateo tiene que ver con los salmos y con los profetas, sino también con el Éxodo, en donde aparece la gran figura del profeta Moisés. Y entonces se decía en aquella época que el Mesías debía ser otro Moisés, y entonces Mateo se encarga de que las características, los rasgos que aparecieran en Jesús tuvieran que ver con este otro Moisés, ¿no? Así decía la tradición. Como el primer liberador Moisés, así también el último, el Mesías. Bien, entonces Mateo presenta a este Jesús como un nuevo Mesías. Los rasgos que se parecen entre ambos los va a contar un poquito al final Gerardo. Un detalle que me parece no menor es esta afirmación. Aparte de conferir José la dinastía davídica, todo esto que hemos estado diciendo del Mesías esperado y demás, José le confiere a Jesús un reconocimiento social. Y entonces María, es verdad, le da el ser biológico, pero José, al imponerle el nombre, le confiere, además de la dinastía davídica, el ser social. ¿Qué quiere decir esto? Porque hace que Jesús tenga raíces en el pueblo, en un linaje, en una tradición, le da una profesión socialmente aceptada, y entonces todo esto no lo podía hacer una mujer, no lo podía hacer María, por más que María tuviera el privilegio, ¿no?, de ser la madre y de semejante manera de haberlo concebido. El anclaje social se lo da José. Y no importaba si José era o no el padre biológico, importaba que fuera el padre legal. Y eso absolutamente lo vamos a compartir en otro bloque. José logra darle un estatus, digamos así, a Jesús desde el punto de vista social. Es evidente que la teología de Mateo supo explotar al máximo la figura de José para todo este propósito que él tenía, ¿no? Y la encarnación entonces de Dios implica toda esta manera de realizarse, porque si no sería un mito. José realmente cumple las promesas del Antiguo Testamento. Le pone un nombre, lo circuncida, lo incluye en la sociedad israelita. Por otro lado, Lucas, que sabemos tiene un centro importante y privilegiado en María,
tenía otra intención también, el interés de demostrar la fidelidad de la Sagrada Familia a la autoridad romana, pero también a la ley de Moisés. Y entonces vamos a ver que Lucas es quien va a decir que habla de este noviazgo, ¿no?, de María con José, del viaje que realizaron de Nazaret a Belén para cumplir la orden del censo del emperador romano, de cómo los padres inician a Jesús en todos los ritos de la familia, en la circuncisión, en la presentación al templo, en la participación oficial en el templo a los 12 años de Jesús. O sea, todo esto le interesa a Lucas, no tanto a Mateo, y a lo que sí además le da es esta dimensión, esta perspectiva del evento de Pentecostés. Aparte de la resurrección, como decíamos, los relatos de la infancia es el punto de vista, pero Lucas agrega lo de Pentecostés, que solamente lo narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Si uno va a ver ahí, en efecto, el punto culminante para Lucas es Pentecostés. Y entonces, la presencia, digamos así, del Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas es absolutamente marcada. María engendra por el Espíritu Santo que viene sobre ella, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, dice, del Espíritu Santo nacerá el que será llamado el Hijo de Dios, etc. A Lucas le interesa que el Espíritu Santo haga como un rojo que vaya tejiendo desde el Evangelio hasta Hechos, esta historia de salvación. Así que bueno, José es fundamental para esta tesis cristológica porque, como va a decir también Mateo, le transmite la genealogía davídica, ¿no?, a Jesús. Muy bien. La pareja que aparece en Lucas es siempre el binomio María-José, siempre aparecen juntos. A veces primero se nombra a María y después a José, a otras veces a José y después a María. Lo importante es que están siempre juntos. En el caso, por ejemplo, de Simeón en el templo, ¿no?, María toma mayor protagonismo, es a ella a quien se le dirige la profecía. En el caso de cuando Jesús se pierde y es hallado en el templo, es María la que habla, porque obviamente María es el eje del Evangelio de Lucas, pero siempre están juntos con su esposo en el relato de la infancia. Y esto es muy interesante, ¿no?, esta presencia acompañada de José para con María, la madre. Entonces, José asume la paternidad de Jesús siempre, a lo largo de todo el Evangelio de la infancia de Lucas, aunque lo dice de manera diferente a Mateo, ¿no? Y lo reconoce al comienzo su predicación, el evangelista Lucas, cuando dice en el capítulo 3, versículo 23, cuando ya más o menos Jesús tenía 30 años, dice, según se pensaba, era hijo de José. Y así termina esta mención que hace Lucas de nuestro querido José. El último puntito que voy a compartirles yo es como un granito de mostaza, así lo llamé yo, ¿no? Porque la semilla de San José sembrada en los evangelios de la infancia, sobre todo, es la más pequeña de las semillas, pero que una vez sembrada crece hasta convertirse en un árbol frondoso en el que pueden anidar todo tipo de pájaros. La semilla de San José ha crecido por la fe de los fieles, por la fe de los padres, por la fe de los doctores, de los obispos, de los papas, sobre todo por la experiencia de místicos, de algunos de los grandes santos. Es decir, esto que está sembrado como una semillita de mostaza en los evangelios, sucede en José que se produce este gran árbol. Y qué lindo es que notemos, ¿no?, cómo él fue creciendo en la historia de la Iglesia.
Miren lo que dice el Papa Francisco en la Patris Corde, en la página 2, dice: después de María, la Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. Mis predecesores han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los evangelios para destacar su papel central en la historia de la salvación. Y dice: el Beato Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Católica. El Venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores. San Juan Pablo II, custodio del Redentor. El pueblo lo invoca como patrono de la buena muerte. Por ejemplo, Juan 23, el gran documentos, están llenos de la devoción a este santo que de ser una semillita de mostaza pasó, y en este año a un gran y frondoso árbol. 7 apócrifos, por ejemplo, se refieren a José. Ahí tienen, por si a alguien le interesa esta bibliografía, pueden consultarla, ¿no? Y además hay 13 simposios internacionales. A mí me sorprendió cuando investigué un poco las fuentes de San José, haber encontrado toda esta cantidad de simposios que en torno a la figura de todas estas participaciones están a disposición. Le doy entonces la palabra a Gerardo para después compartir unas líneas conclusivas. Por todo esto que nos has aportado. Creo que queda claro entonces, resumo brevemente lo que yo entendí, ¿no? Los textos que nos hablan de José tienen autores materiales concretos que están pensando en un auditorio concreto, distinto es el auditorio de Mateo que el de Lucas, por eso se refieren de manera distinta a José, experiencia pascual. Entonces, en realidad podemos decir que estos que llamamos relatos de la infancia no son otra cosa que relatos pascuales que se trasladan a la infancia. Es decir, el Jesús que se presenta en la infancia es el resucitado. O sea, el escritor sagrado tiene la experiencia pascual, su comunidad tiene la experiencia pascual. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que voy a tratar yo de desarrollar, el autor sagrado tiene un conocimiento previo de la escritura. Es decir, los autores del Nuevo Testamento tenían por escritura a la Tanaj, a la ley, los profetas y los demás escritos, lo que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento. Por tanto, este José, cuyo nombre en hebreo significa que Dios añada o que Él reúna, este José, esposo de María, la madre de Jesús, fíjense que en las genealogías queda claro, ¿no? De María nació Jesús y ella estaba desposada con José, nunca se dice que José sea el padre biológico de Jesús, también por ahí se dice, se lo tenía como hijo de José. Entonces, José comparte su nombre con otros 10 personajes bíblicos. Sin embargo, de todos estos otros personajes bíblicos, algunos del Antiguo y otros del Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, tal vez el más conocido, José de Arimatea. Pero del Antiguo Testamento, el que tiene una relación estrecha con José es el José del Génesis. José, hijo de Jacob y de Raquel. Ese José, tendido por Saba en el centro y todas las demás gavillas se inclinaban, y bueno, él era la gavilla del centro y los hermanos los que se inclinaban. Entonces sus hermanos, por celos, lo venden a unos mercaderes que lo llevan a Egipto como esclavo y le hacen creer a Jacob que una fiera se lo había devorado. Entonces le llevan la túnica multicolor con el corazón de un animal dentro, diciendo que una fiera lo había devorado. Este José, que se le reveló el significado de los sueños a 2 de sus compañeros de prisión, y esos sueños se cumplieron. En el caso de uno fue liberado y en el caso de otro lamentablemente perdió la vida. Pero el que fue liberado y volvió al servicio de Faraón, cuando Faraón tuvo esos famosos sueños de las 7 vacas
gordas y las 7 vacas famélicas que se terminan comiendo a las gordas, y no entendía lo que significaba este sueño, entonces este servidor de Faraón recordó que José había interpretado los sueños, le habló de José, y él lo mandó llamar a su presencia, y José interpretó los sueños. Y esto le valió a José ser nombrado administrador y hasta virrey de Faraón. Los evangelistas Mateo y Lucas, como también los otros evangelistas, acuden muchas veces a la cantera del Antiguo Testamento, es decir, sacan textos. Por ejemplo, en el caso de Mateo tenemos las famosas citas de cumplimiento, cuando Mateo dice, de esta forma se cumplió lo que había sido anunciado, lo que el profeta había dicho. Mateo hace citas explícitas, por lo menos tiene 11 citas de cumplimiento. Lucas, que los especialistas de Lucas dicen que es el que más elementos tiene en su evangelio del Antiguo Testamento, no utiliza este recurso de la cita explícita, pero tiene imágenes, tiene ideas que son propias del Antiguo Testamento y las utiliza. Los lectores ideales de estos evangelistas, que no somos nosotros somos los lectores reales que hoy, después de 2000 años, leemos esos textos y los recibimos como palabra inspirada. Pero los lectores ideales, sobre todo los de Mateo, tenían conocimiento de los textos sagrados. Por eso, cuando, por ejemplo, en la genealogía de Mateo se dice que José era hijo de Jacob, enseguida el lector de Mateo va a, de alguna manera, identificar a este nuevo José, el custodio de Jesús, con aquel otro José que ya tiene incorporado en su... cambia el padre de José. Nosotros sabemos, ahí muy bien Vero lo dijo, que estos textos son verdaderos testimonios de la fe pascual, pero no son verdaderos testimonios de la historia cronológica, porque nuestros autores no son historiadores, sino que a veces narran con un formato de historia, y las genealogías, que hoy día no son un género literario común, pero que en esa época lo eran, esas genealogías que tienen una finalidad determinada, van a ser utilizadas de distinta manera por Mateo y por Lucas. Durante mucho tiempo se dijo, para hacer concordar estas dos genealogías distintas, que Lucas seguía la genealogía de María, como dijo Vero, la tribu, el clan de María, y en cambio Mateo seguía la de José. Hoy día casi todos los biblistas dicen que estas genealogías son inventos teológicos, son catequesis con forma de genealogía. Detrás de ese relato hay una enseñanza catequística. Lo que quieren transmitir es, por ejemplo, en el caso de Mateo, que Jesús es hijo de David y es hijo de Abraham. Como Mateo se dirige a los israelitas, no le interesa mucho lo que sucede antes de Abraham. En cambio, como Lucas tiene una visión más universalista, va a hacer remontar la genealogía hasta Adán. Y entonces, volviendo a Mateo, Mateo nos habla de José, hijo de Jacob, y entonces uno enseguida lo va a relacionar con ese José del libro del Génesis. José recibe mensajes divinos a través del ángel del Señor, pero siempre en sueños. Otra imagen que es propia del José del Génesis. José logra liberar al niño Jesús de la muerte, huyendo a Egipto, y esto debemos relacionarlo con el libro del Éxodo. Como decía recién Vero, Moisés, el profeta Moisés, el liberador Moisés, es un tipo, una figura de Jesús. Fíjense qué interesante, en el libro del Génesis, capítulo 41, cuando ya José
se había convertido en administrador, y cuando las vacas flacas, es decir, los años de carestía, empiezan a devorar a las vacas gordas, y el pueblo de Egipto siente hambre, en el capítulo 41 del Génesis, versículo 53, leemos: entonces terminaron los años en que Egipto gozó de abundancia, y comenzaron los 7 años de hambre, como José lo había anticipado. En todos los países se sufría hambre, pero en Egipto había alimentos. Cuando también los egipcios y el pueblo sintieron hambre, y el pueblo pidió a gritos al faraón que le diera de comer, éste respondió: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Vayan a ver a José, ite ad Yosef, según la Vulgata, lo que Santa Teresa siempre decía: vayan a José, acudan a José, pidan a José y hagan lo que él les diga. ¿Esto quién lo va a tomar? Lo va a tomar un poquito la cantera, la figura de José. Tenemos que tener en cuenta, perdón, ahí hay algo para entender a Lucas tenemos que tener en cuenta el Génesis con relación a Adán. Tenemos que tener después en cuenta el tema de David, porque Lucas dice que la familia se traslada de Nazaret a Belén, porque Belén era la ciudad de José, que era descendiente de David. Y tenemos que tener en cuenta también al Levítico, porque en Lucas José va a aparecer como el garante del cumplimiento de la ley. Es José el que lleva al niño y a María al templo para presentar al niño y para que se cumplan los ritos de purificación de María. Entonces, esta idea de la cantera, que no solamente tenemos que tener en cuenta para estos textos, sino para toda la lectura del Nuevo Testamento. Siempre que leemos el Nuevo Testamento, tenemos que pensar que los autores del Nuevo Testamento conocen perfectamente el Antiguo Testamento. Por eso usan de esa cantera muchos elementos que resignifican. A veces le dan el mismo significado que tenían los textos originales, y otras veces van a encontrar una nueva significación, van a hacer relecturas de esos textos, van a aplicar imágenes, palabras, simbolismos, por ejemplo en la numerología, para estos textos que están tratando de transmitir. Siempre la función es catequística, es mostrarnos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el que nos salva. Vamos a tratar entonces de seguir este curso iluminando desde los textos sagrados la figura de José, porque la mayoría de nosotros hemos recibido a un José que está más relacionado con los relatos apócrifos que con los relatos evangélicos. Y entonces este es el trabajo que vamos a ir haciendo durante estos 9 encuentros. Vamos entonces a concluir, como veíamos, estas dos diferentes teologías, la de Mateo y la de Lucas, deben siempre leerse juntas. Si bien cada uno aporta lo suyo, no tenemos que desvincularnos de una y otra. Segunda conclusión que podríamos sacar es que los evangelistas no están directamente interesados en José. Sin embargo, él hizo posible este linaje davídico de Jesús y di la importancia ineludible del padre de Jesús, que lo van a repetir ambos evangelistas, ¿no? Tercera conclusión, que gracias a tantos hombres y mujeres de fe, la figura de José
como en el devocional, artístico, literario, José es muy importante, ¿no? Quisiera, antes de que les deje 2 o 3 líneas para la reflexión, quisiera leerles estas palabras de San Juan de la Cruz, que me parece importantísimo. Dice, a partir de Jesús lo dice esto, ¿no? Pero podemos bien aplicárselo a José. Es una mina riquísima de la que siempre podemos arrancar nuevas riquezas desde la fe y el amor, la devoción, el estudio y la experiencia mística. Así que, si bien San Juan de la Cruz lo decía de Jesús, yo creo que bien podemos decirlo de José, que realmente es una mina riquísima que el Papa ha descubierto posible de seguir profundizando, meditando y adentrándonos, y por eso declara este año para seguir en torno a José, ¿no? Bueno, para reflexionar en esta semana hasta el próximo viernes, creo que podríamos tomar estas 2 ideas de la Patris Corde. Primero, San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Y entonces esto me parece fundamental, ¿no? Que no necesariamente hay que estar siempre en primera línea para creer que el Señor cuenta con nosotros. Los de la segunda línea también somos importantes, así como José. Y segunda idea que está buena, me pareció, para concluir este primer encuentro, es esto que en San José, que el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia divina, discreta y oculta, todos podemos encontrar un intercesor, dice el Papa, un apoyo, una guía en tiempos difíciles. Y entonces poner en este momento, ¿no?, que vamos a empezar un recorrido a la luz de San José, poner nuestras intenciones, para que, así como decía Santa Teresa, ir a San José, vayamos nosotros en concreto, hoy y ahora, a San José, como decía Gerardo, ¿no? Vamos entonces, para terminar, los invitamos a compartir juntos esta oración final, y después abrimos el chat para si hay alguna preguntita dentro de lo que podamos compartir. Los invito a que recemos entonces, cada uno en sus micrófonos en silencio, pero lo hagamos entre todos, unidos en la misma fe. Querido San José, varón justo, a quien Dios eligió para ser esposo de María y padre adoptivo de Jesús, tómame bajo tu custodia. Enséñame a ser honesto, trabajando en silencio por el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás me vendrá por añadidura. Cuida mis pasos y alimenta mis sueños de libertad. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, y el Señor bendiga este camino y que nos enriquezca la mente y el corazón. No sé si hay alguna pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? Estas filminas van a estar disponibles en el canal de YouTube. Sí. Ajá, perfecto. Gracias. Muchas gracias.
Hay una pregunta, Moni Peironi quiere preguntar algo. Desmuteate, Moni, y sí te podemos escuchar. A ver si podés abrir tu micrófono. Ahí estamos. Buenas noches, muy lindo, muy ameno todo. Yo soy de Arroyito, de la diócesis de San Francisco. Me han estado preguntando recién si hay gente que se quiere sumar, si se puede hacer, porque decía que ya los cupos estaban cerrados. Bien, gracias. Bien. Ahí están preguntando por los apócrifos. Hay ediciones de los apócrifos. También lo pueden consultar por internet. Hay un librito del cardenal Rabasi, José, el Padre de Jesús, que yo tuve la suerte de traducir al castellano, y él hace un estudio de José en los evangelios, de los otros José en la Biblia, y después al final tiene uno de los apócrifos, la historia de José el Carpintero, que es muy interesante. Gracias, señor Gerardo. Ya que usted está nombrando la que usted ha traducido, ¿podría decirnos en qué editorial se encuentra y si está factible ese texto? Eso es de la editorial Bonum. Muchísimas gracias. Y también tienen de la editorial Guadalupe un libro muy interesante que escribió el doctor Adrián Taranzano sobre los orígenes del Mesías de Israel, que eso es muy interesante. Después, si quieren, también este tipo de consultas la pueden hacer por mail y les hacemos llegar más datos. Pero ahí tienen un estudio muy interesante de los capítulos, de los dos primeros capítulos de Mateo y Lucas, como decía Verónica, los relatos de infancia. Yo quería manifestar mi agradecimiento a ambos expositores y muy rápido la exposición de la doctora Talamé, en cuanto, sobre todo, que deja con muchas ganas de saber en qué consistía esa teología pascual, ¿verdad?, que ambos evangelistas desarrollan. Eso me queda como ganas de saber, digamos. Gracias a ambos. Gracias. Sí, teníamos 25 minutos y 15 cada uno. Imagínense que no podíamos hacer mucho, pero está bueno que se queden con ganas porque eso los va a movilizar a seguir profundizando, y como dice Gerardo, por mail, todas las consultas y necesidades que tengan, somos el equipo nacional que queremos estar al servicio de las necesidades de ustedes. Así que lo que necesiten y podamos darle una mano, acá estamos. Por mail nos hacen saber. Muchísimas gracias. Bueno, después de haber pasado este rato enriqueciéndonos con todo lo que nos contaron Verónica y Gerardo, vamos a ser puntuales, respetándonos unos a otros. El oído. Así que no dejen de participar en todo lo que se les ofrezca y hagan discernimiento, porque bueno, uno no tiene por qué quedarse con todo lo que le dicen, ¿verdad? Sino que tiene que ir haciendo su propio camino también y su síntesis personal.
Muchas gracias.